Repito, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a ir, mis amados estudiantes, a las Escrituras. Vamos a ver este pasaje. Génesis capítulo 2, verso 18. Vamos a ver tres diferentes traducciones. Vamos a ver la versión Hahnemann, la versión del lenguaje sencillo y la Biblia del pueblo también. Estas Biblias, traducciones diferentes una de la otra, nos hablan de el mismo versículo, Génesis capítulo 2, verso 18, pero lleva un sentido muy diferente cada uno de ellos. Así que présteme atención, por favor, y vamos a las Escrituras. Génesis capítulo 2, verso número 18 dice lo siguiente. Y dijo el Señor Dios: no bello estar el hombre solo, hagámosle auxiliador conforme a él. Esta es la versión Hahnemann. Dice que no es bello que el hombre esté solo. Hagámosle un auxiliador conforme a él. Fíjese qué interesante es. Bien, siguiente versión dice: luego dijo Dios, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle alguien que lo acompañe y lo ayude. Mire qué interesante es. Y número 3 tenemos esta versión. Entonces el Señor dijo: no le hace bien al hombre estar solo, haré a alguien que lo ayude y que sea como él. Fíjese qué tremenda palabra nos da cada una de las versiones. Me llama la atención esta versión porque dice que Dios va a hacer a alguien que le ayude, pero que también sea como él. Bien, la versión anterior dice lo siguiente: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacer a alguien que lo acompañe y lo ayude. Fíjese cómo podemos entender el propósito de Dios. No es solamente la ayuda, sino el compañerismo. Y la versión que leímos al principio es la Hahnemann, que dice: hagámosle un auxiliador conforme a él. No solamente en el aspecto físico, sino que también el aspecto moral, espiritual, cosas que son incluidas, pero que muchas veces se las pasamos por alto. Bien. De manera que tenemos entonces aquí: no es bueno que el hombre esté solo, y Dios le hace su ayuda idónea. Vamos a ver, mis amados estudiantes, ¿qué es el matrimonio? Dios instituyó el matrimonio, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, por lo tanto le proveyó de ayuda idónea. El propósito del matrimonio era que el varón y la mujer disfrutaran de una relación perfecta en 3 niveles: espíritu, alma y cuerpo. Fíjese qué tremendo es. El propósito, mis amados, lleva una cuadridimensión. El propósito del matrimonio lleva una cuadridimensión. Según la Biblia, es cuádruple. Número 1,
El propósito es la continuación de la raza humana. Número 2, la necesaria colaboración entre ambos. Número 3, la unidad de los cónyuges. Esa es una de las... Permítame tantito. Repito, número 2, la necesaria colaboración entre ambos. Número 3, la unidad de los cónyuges, el poder llegar a ser uno. Y número 4, la santificación y preservación del matrimonio. Esta es la cuadridimensión del propósito del matrimonio según las Escrituras. Vamos a ver los versículos que nos muestran cada una de estas cosas. Punto número 1, la continuación de la raza humana. Génesis capítulo 1, verso 28, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense qué tremendo es. Número 2, la necesaria colaboración. Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, una necesaria colaboración mutua entre ambos, porque dos son mejor que uno. Número 3, la unidad de los cónyuges. Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Fíjense qué tremendo es el proceso de Génesis 2:24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán, está hablando de futuro y de proceso, y serán una sola carne. Bien, ahí hay mucho que explicar, no lo vamos a explicar en este momento porque estamos viendo la cuadridimensión del propósito del matrimonio. Número 4, la santificación y preservación del matrimonio. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. De manera que el propósito número 4 es la santificación del matrimonio y la preservación, lo cual el Señor indica que hay dos factores que vienen a dañar ese propósito, que es la fornicación y el adulterio. Fíjese qué tremendo es. Bien, las etapas del matrimonio a través de las Escrituras, vamos a ver, el matrimonio ha pasado por diferentes fases. Número 1, la etapa del Edén. Número 2, la etapa de la caída del hombre. Número 3, la etapa en el tiempo de la ley. Y número 4, la etapa en Cristo Jesús. Quiero decirle esta noche que el matrimonio después de la caída está siendo restaurado en su totalidad. Déjeme repetirlo. El matrimonio después de la caída del hombre está siendo restaurado en su totalidad en estos tiempos. Bien, vamos a ver el Edén y el matrimonio perfecto.
es interesante hablar del matrimonio en el Edén, ya que se le denomina el matrimonio perfecto. En este estado había unidad perfecta, espiritual del alma, del cuerpo, en pureza, sin disolución. En otras palabras, era un matrimonio eterno. Un matrimonio eterno. Recuerde que no había muerte en ese tiempo. De manera que la unidad era perfecta, era espiritual, era del alma, era del cuerpo, en pureza y sin disolución. Bien, deme un minuto. Mire qué tremendo es. Bien, una pregunta que hacemos esta noche: ¿por qué era perfecto el matrimonio de Adán y de su mujer? ¿Por qué era perfecto? Recuerde que la mujer recibe 3 nombres, y el primer nombre que recibe es que ella será llamada varón, porque del varón fue tomada. De manera que cuando hablamos del matrimonio perfecto, estamos hablando del hombre y de su mujer, la varona. Génesis capítulo 2, verso 25 dice algo muy interesante. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Qué tremendo. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Fíjese que la palabra avergonzar es la palabra hebrea bush, del código del diccionario Strong de palabras hebreas y griegas, el código H954. Y este código se traduce de la siguiente manera para la palabra avergonzar. Significa estar desilusionado, burlar, confusión, deshonra y secarse. Esto me parece tan importante, tan interesante, porque si no se avergonzaban era porque entonces ellos en el huerto no experimentaban la desilusión. Fíjese, no experimentaban la desilusión. Y hoy en día es lo que se experimenta en los matrimonios, la desilusión. Está desilusionada porque ahora ve cómo es, cómo habla, cómo actúa. Habla mentiras en vez de verdades. Ya no es una persona en quien confiar y viceversa. Y las personas en el matrimonio se desilusionan. También en el matrimonio, que no es perfecto, hay burlas. Se burlan de uno, se burlan del otro. También hay confusión, porque muchas veces no queremos afrontar nuestras responsabilidades. Una de las causas de la confusión es cuando no queremos aceptar nuestras responsabilidades y preferimos echar cargas y culpas sobre otros, y por esa situación viene confusión. También la deshonra en el caso del adulterio, sobre todo el adulterio y la fornicación. Recuerde usted que es cuando no hay compromiso. Pero se deshonra de muchas maneras. Y número 5, se seca. El matrimonio que no es perfecto se va secando conforme va pasando el tiempo, se va secando.
Pero la escritura dice en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no había desilusión, no había burla, no había confusión, no había deshonra y no había sequedad en el matrimonio. Qué tremendo es. Es por eso que era perfecto. Era perfecto el matrimonio en el Edén. Ahora quiero decirle, en el Edén había peligros, había riesgos también. Una nueva pregunta que les quiero formular es: ¿cuáles eran los riesgos en el Edén? ¿Cuáles eran los riesgos en el Edén? Génesis capítulo 2 verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra guardase viene del hebreo, que es la palabra shamar, y el código del Strong es el H8104, que es la palabra shamar, la palabra guardar, y significa 5 cosas, básicamente. Número 1, cercar alrededor como con espinos. Número 2, proteger. Número 3, custodiar. Número 4, guardia. Número 5, vigilante. Wow. ¿Cuáles eran los riesgos que había en el Edén que Adán tenía que cercar como con espinos? Poner una cerca como con espinos para que no entre cualquiera. Usted me dirá, pero es que se encontraban solos ellos. No, señor. No, señor, el matrimonio era perfecto en el Edén, a pesar de los riesgos que había a su alrededor. Recuerde que Dios plantó un huerto en Edén, en la tierra de Edén. Dios plantó un huerto y ese huerto se debía de guardar, y Adán era el encargado de colocar espinos alrededor, de proteger, de custodiar, de ser un guardia y de ser un vigilante. Quiere decir que ese lugar corría demasiado peligro. Demasiado. Usted me dirá, ¿cuáles son esos peligros? Bueno, nosotros ya lo hemos estudiado. Le repito, nosotros lo hemos estudiado en los en las enseñanzas que hemos dado anteriormente, donde hablamos de las razas paralelas, de los seres angélicos. Y bien, ¿qué es lo que había fuera del huerto, que también se encontraba en la tierra de Edén? Había razas humanas caídas, había seres angélicos caídos y había una serpiente que colaboraba con las tinieblas. Es por eso que Adán inmediatamente estaba listo, dispuesto para proteger. Pero recuerde que también había serpientes que Dios hizo. Dios formó del polvo de la tierra animales, serpientes. Y una serpiente que colaboraba con las tinieblas fue el vehículo que utilizó Satanás. Por eso fue que la maldijeron a la serpiente por colaborar. Pero detrás de la serpiente se encontraba el ángel caído llamado Luzbel o Helel. De manera que todos estos se encontraban fuera del huerto. Era lo que había que cuidar. Y usted sabe la historia, todo lo que aconteció después. Bien, vamos a ver.
Permítame un momento. Siguiente. Número 2, el matrimonio después de la caída del hombre. A causa de la desobediencia, el matrimonio perfecto es afectado. Al romperse la comunión con Dios, se deteriora la relación de la pareja. La raza humana continúa propagándose, pero debido a su condición espiritual y moral afectada, se desvía saliéndose de las normas establecidas. Vemos que Caín busca a su compañera entre las razas paralelas, las razas caídas. Lamec, descendiente de Caín, tomó para sí 2 mujeres, comenzándose a dar la infidelidad, la fornicación, el adulterio y la poligamia. De manera que ahí comenzó, mire, todo cuando Dios estableció una sola pareja para el matrimonio. Pero después de la caída vino la devastación y comenzaron a caminar afectados. Mire qué tremendo es. Bien, la decadencia del matrimonio. Génesis capítulo 4 verso 17 dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. De manera que aquí vemos la decadencia del matrimonio, el hombre agarrando conforme él quiso. Bien. Número 3, el matrimonio en la ley. Dios llama a Abraham en medio del paganismo para formar de su descendencia un pueblo especial, diferente a todos los pueblos de la tierra. Israel recibe de parte de Dios un conjunto de normas que, en cuanto a la conducta humana, a través de la ley, en la misma el matrimonio queda sujeto a una serie de estatutos. Es repetirlo, en la misma el matrimonio queda sujeto a una serie de estatutos y normas que debían cumplirse fielmente. Aquí vemos entonces el matrimonio en la ley. También lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5 verso 31. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esto es el matrimonio dentro de los parámetros de la ley. Bien, vamos a ver el punto número 4, y es el más importante: el matrimonio en Cristo Jesús. Bien, aquí vamos a hablar de diferentes aspectos. Número 1 es el matrimonio antes de venir a Cristo. Muchas parejas vivieron una serie de circunstancias. Algunas integraron un nuevo hogar después del divorcio. Respecto a esto, el apóstol Pablo aconseja que cada uno, en el estado en que fue llamado, en él se quede. Primera de Corintios 7:24, esto quiere decir que puede continuar con su hogar actual. Sin embargo, cada caso deberá ser analizado con criterio ministerial. Aquí vemos entonces la recomendación del apóstol Pablo, que cada quien se quede como Cristo lo halló, lo encontró. Te encontró ligado a mujer, no procures soltarte. Te encontró
desligado de mujer, no procures ligarte. Y si se liga, siempre y cuando sea en los parámetros del reino, en el Señor. Bien. Continuamos. El matrimonio en Cristo, vamos a ver el yugo desigual. Primera de Corintios 7:12, en caso de yugo desigual, cuando solo un cónyuge se convierte, se puede continuar conviviendo con el no creyente, a menos que el no creyente se quiera separar. Dice la Escritura que no estamos sujetos a esclavitud, es decir, no estamos a fuerzas. Si el inconverso no quiere permanecer, puede separarse. Bien. Vamos a ver en caso de viudez o de divorcio. En caso de viudez se puede rehacer un hogar. Puede casarse con tal que sea en el Señor. Primera de Corintios 7:39. En caso de divorcio, estando sin Cristo, también se puede volver a rehacer un hogar si la causa ha sido la infidelidad del cónyuge. Mateo capítulo 5, verso número 32. Tenemos el punto número 4, el matrimonio de creyentes. Las parejas cristianas se van a unir en un matrimonio, deben tener en cuenta la voluntad de Dios. Además, buscar en su pareja cualidades espirituales, morales, como el temor a Dios y respeto. Las cualidades físicas y morales, aunque se deben de tomar en cuenta, en cierta forma son solamente secundarias. Bien, vamos a llegar a la conclusión. Concluimos que la base del matrimonio cristiano, número 1, es el amor. Número 2, la pareja cristiana deja que Dios se involucre en su hogar y tome el control de sus vidas. Y número 3, la pareja debe ayudarse mutuamente en sus necesidades espirituales, morales y sociales. Bien, yo termino con este primer tema que estamos tocando, que es el matrimonio. Quiero saber si usted tiene alguna pregunta o alguna duda al respecto.